que en el caso, por ejemplo, del paracetamol o de la aspirina o en el caso de la dipirona, la dosis es muy alta. Ahora, cuando hablamos de meloxicam o hablamos de carprofeno, nosotros vemos que es bajísima la dosis. Hablamos de poquísimo, 1 a 2, 0,1 a 0,2 miligramos incluso. Después mencionamos también lo que es el peroxicam. Con relación al peroxicam, ¿qué ustedes recuerdan del peroxicam? ¿Servía para lo que es disminuir la temperatura en el paciente o no tenía también esa utilidad? Ahí nosotros recordamos nomás de lo que es la etapa pasada, en que podríamos utilizar incluso también para lo que son dolores, en lo que es la parte del aparato locomotor y que también podíamos utilizar para lo que es esa variación en la temperatura. En este caso tenemos lo que es la presentación por vía oral, pero también tenemos la presentación inyectable. Después tenemos los narcóticos. No sé si pudieron averiguar lo que es la parte de lo a que llamamos mu, a que llamamos kappa, a que llamamos delta y dónde se encuentran, que eran los receptores opioides. Básicamente, estos receptores se diferencian entre sí por la configuración y la distribución de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que en el caso del MU produce una analgesia a nivel supraespinal, ¿sí? Entonces, y también podemos utilizar en caso, por ejemplo, de euforia. El MU2, este se va a clasificar en MU1 y MU2. En el caso del MU2 va a producir una depresión respiratoria y va a producir también efectos sobre lo que es la parte gastrointestinal. Entonces tenemos que tiene una ubicación bastante amplia, o sea, está bastante disperso en lo que es el organismo, pero principalmente se van a localizar en la corteza cerebral y en lo que es la parte de la médula espinal. A partir de ahí nosotros podemos hablar de otros receptores también. Entonces, tenemos, por ejemplo, que lo que es el MU se va a localizar en el cerebro y en lo que es la médula espinal principalmente. Después, eh, hay receptores que son específicos de ciertas sustancias y eso es lo que acá nos interesa. No me voy a extender mucho en esta parte. Por ejemplo, el MU, el kappa y lo que es el delta, todos ellos son receptores a nivel de lo que es la membrana, que se acoplan básicamente a lo que es la proteína G. Pero ellos tienen una respuesta o son receptores a lo que es la morfina, el fentanilo y sus derivados. Retroceder un poquito. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, hasta lo que estamos dando. Bueno, súper. Acá nos habla el mecanismo de acción constituye el bloqueo presináptico de los neurotransmisores excitatorios. Entonces, existe un bloqueo
de lo que es la transmisión presináptica. Ahí ustedes van a recordar lo que es la estructura o qué es la estructura presináptica, en donde nosotros tenemos lo que es un botón terminal, que tiene cierta acción y produce una liberación de estímulos a nivel de lo que es la hendidura presináptica. Ahí solamente vamos a recordar ciertos detalles específicos. Por ejemplo, que hay una distribución de, por ejemplo, calcio, sodio, potasio, que van a estimular o que van a inhibir lo que es la acción de esos estímulos. Hasta ahí nomás vamos a quedar. Bueno, después tenemos lo que es, hablamos de lo que es el sulfato de morfina. En este caso, por ejemplo, nosotros hablamos de que va a servir para lo que es una analgesia, que habíamos hablado en la parte de analgésicos, va a producir una depresión respiratoria, pero no va a afectar lo que es el corazón. Entonces nosotros no vamos a tener disminución de la frecuencia, no vamos a tener aumento, no vamos a tener arritmias. Sí va a producirse una modificación en lo que es el ADH. Entonces va a producir una disminución de lo que es la diuresis, va a producir cierto grado de retención. Después hablamos del fentanilo, que tiene una acción 100 a 150 veces más potente que la morfina. Al igual que la morfina, no vamos a utilizar nosotros en felinos. Vamos a tener que va a producir una bradicardia sinusual severa. En este caso, sí produce una modificación de lo que es la frecuencia, en este caso cardíaca, lo que no pasa con lo que es la morfina. Y va a causar también una apnea transitoria. Hablamos del tramadol, mencionamos por ejemplo que el tramadol no tiene un buen efecto para dolores intensos. Hasta cierto punto podemos llegar a utilizar para lo que son dolores moderados, pero para dolores intensos no es recomendable que nosotros utilicemos este fármaco. Su duración también es muy corta, tenemos que su duración es de 2 horas y ahora sí podemos suministrarle para una terapia en la casa, para que lleve este fármaco y le suministre con el tiempo. Hablamos de la buprenorfina. La buprenorfina en cambio tiene un efecto bastante prolongado. Atiendan, es 25 veces más potente que la morfina y 3 veces menos potente que el fentanilo. En cuanto a lo que es el efecto es muy corto. Para lo que es procedimientos dolorosos, tenemos que es 20 a 30 minutos. Tenemos el butorfanol. El butorfanol es muy utilizado. Ustedes habrán escuchado hablar del butorfanol. Les pregunto, ¿llegaron a escuchar hablar del butorfanol? ¿No llegaron a escuchar que el butorfanol es bueno para reducir lo que es la tos, por ejemplo? Se utiliza más bien como un fármaco para lo que es la parte respiratoria. En menor medida el butorfanol se utiliza, por ejemplo, para lo que son pacientes con problemas respiratorios. Pero en este caso nosotros estamos utilizando básicamente como un fármaco de acción analgésica. De acá en adelante empezamos con lo que es la parte de anestésicos. Hasta ahí nosotros hablamos de fármacos que tienen una acción preanestésica.
que podemos utilizar para disminuir los efectos colaterales o para lograr analgesia, en combinación con los fármacos que ahora vamos a empezar a desarrollar. ¿A qué nosotros llamamos anestesia? Llamamos a lo que es la falta de sensibilidad de una parte o de todo el organismo. A, sinestesia, aestesis, sensibilidad. ¿Qué vamos a mencionar en este punto específico nosotros? Que la anestesia se va a clasificar en 3 puntos específicos: anestesia local, regional y general. A partir de ahí, nosotros vemos que 2 grupos de estas anestesias van a actuar sobre el sistema nervioso periférico. Ahora, en el caso de la general, va a actuar sobre el sistema nervioso central. ¿A qué llamamos nosotros anestesia? Llamamos a la falta de sensibilidad en una parte o todo el organismo del paciente. Y ahí yo les pregunto a ustedes, ¿a qué llamamos anestesia local y a qué llamamos anestesia regional? A ver si recuerdan un poquito a qué nosotros llamamos anestésicos generales, a qué llamamos anestésicos locales, a qué llamamos anestesia regional. Son puntos diferentes sobre los cuales estamos conversando. A partir de acá, chicos, nosotros vemos, por ejemplo, que tanto la anestesia local como la regional van a actuar sobre el sistema nervioso periférico. La local también periférico, pero la general va a actuar sobre el sistema nervioso central, ¿sí? En ambos casos nosotros vemos que en cuanto a la general se vuelve a clasificar en anestésicos fijos y anestésicos inhalatorios, ¿sí? Tenemos los anestésicos fijos y los inhalados. Acá entra lo que yo les preguntaba. ¿A qué nosotros llamamos anestesia local? Y ahí ustedes tienen también otra definición. Insensibilización de un área determinada del organismo por la acción de un anestésico local, que es una acción de tipo reversible. Entonces nosotros podíamos decir que era pérdida de la sensibilidad de un área circunscrita, ¿sí? De un área circunscrita del organismo. A partir de acá vemos que los métodos pueden ser mecánicos, físicos, químicos. La clasificación de los anestésicos locales: procaína, lidocaína, bupivacaína. La anestesia local tiene una clasificación. Podría ser a través de lo que es el contacto o en forma tópica, o a través de lo que es la forma infiltrativa. Si nosotros hablamos de lo que es la forma de contacto o superficie o la forma tópica, hablamos de instilación, hablamos de pincelamiento y pulverización. Ahora si hablamos, por ejemplo, de lo que es la forma profunda, ahí vamos a hablar de que puede ser circular, que sería, por ejemplo,